Bienvenidos al webinar de la unidad número 1 del curso Redes de Computadoras, el cual tiene de catedrático al máster Lisbeth Sánchez Ferrer. Este tendrá una duración de aproximadamente 30 a 35 minutos. Será dado a conocer por un expositor, Israel de Jesús Rey Ramírez. Sin más nada que decir, comenzamos. A continuación, presentaré los temas que tenemos para este webinar. Los temas a tratar serán los siguientes: diferencia entre red e internet, topología física y lógica de las redes y finalmente el modelo OSI. Iniciaremos con el tema entre diferencia de red e internet. Es probable que afirmar que Internet es una red de redes sea una buena forma de definir Internet. Para quien sepa qué es una red, así que lo primero será aclarar qué es una red de ordenadores. La forma más simple de definir una red de ordenadores sería decir que se trata de un conjunto de ordenadores conectados entre sí. Esta conexión entre los equipos constituye la infraestructura imprescindible para que ellos puedan compartir datos y recursos entre ellos. Dependiendo de su tamaño, estas redes pueden clasificarse en dos categorías, LAN y WAN. Las llamadas redes de área local, también denominadas con el acrónimo de LAN, Local Area Network, que son las que abarcan una zona no demasiado grande, tales como un par de ordenadores domésticos, los ordenadores de una aula o centro, los ordenadores de una empresa, en las cuales las conexiones se realizan mediante cables. Las redes de área amplia o WAN, de Wide Area Network, que abarcan una región más extensa, uno o varios países, por ejemplo, y en la que los enlaces se establecen generalmente por medio de líneas telefónicas o líneas dedicadas de alta velocidad, por ejemplo, de fibra óptica, mediante satélites, etc. Hay que tener en cuenta que para que esta comunicación entre máquinas pueda producirse, es necesario disponer de un conjunto de normas, al que denominamos protocolos, que organizan los diferentes aspectos que intervienen en el proceso, como se especifica el destino, cuánta información se envía cada vez, cómo se pide una comunicación, cómo se deniega, qué prioridades se establece, cuando hay un conflicto, cómo se recupera una información perdida, si hay una máquina con más autoridad o son todas iguales. Como ves, aunque se ha nombrado solo una mínima parte de las cuestiones que necesitan organizarse mediante el protocolo, está claro que los simples cables servirán para poco. Siguiendo con el tema, ¿qué es una red? También tenemos que conocer qué es un protocolo. Entonces, a manera de ejemplo, queda así. Cuando hablamos con otra persona, tenemos que asegurarnos de que ambos compartimos la información en el contexto necesario, para que las ideas que expresemos tengan sentido. Como las computadoras no tienen esta flexibilidad, estas conversaciones consisten en mensajes codificados y formateados, con precisión, que se envían de una computadora a otra, siguiendo un modelo estricto, rígido, que se denomina protocolo. Entonces, ya teniendo el concepto de una red de ordenadores, protocolos e internet, podemos concretar la diferencia. Una red puede conectarse con otra o con otro conjunto de redes ya conectadas entre sí para formar una red mayor. Internet queda de esta manera, es un conjunto de redes interconectadas a escala mundial. Puede definirse como una red mundial de redes de ordenadores. No es, por tanto, una red de ordenadores en el sentido usual, sino una red de redes, que tiene la particularidad que cada una de las redes es independiente y autónoma. Las redes que forman parte de Internet son de muy diversa índole, propósito y tamaño. Hay redes públicas y privadas, locales, regionales e internacionales.
también institucionales, educativas, universitarias, dedicadas a la investigación o al entretenimiento, etc. Los ordenadores integrados en las redes que forman la red de Internet son capaces de comunicarse entre sí, porque todos ellos utilizan el mismo idioma. Los protocolos de comunicación TCP/IP, estas siglas corresponden a los dos protocolos que se han combinado para conseguir el conjunto de reglas que permiten la comunicación de Internet: Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Para finalizar, un par de características del protocolo TCP/IP que te interesa a la mayor personas conocer, porque pueden ser ofrecerte una aplicación de lo que sucede cuando te conectas a Internet, son las siguientes. La información se transmite fragmentada en paquetes. Sería algo similar a las piezas de un rompecabezas, que se recomponen cuando llegan a su destino. Esto explica que cuando navegas por la web, las páginas se vayan visualizando de forma fragmentada. Normalmente primero el texto y luego las imágenes. Cada paquete es autoenrutable, esto es, busca su camino para viajar hasta su destino. Es el motivo por el que dos ordenadores situados uno junto al otro en la misma red y solicitando a la vez la misma página web no la reciben simultáneamente, ya que mientras unos paquetes han podido tomar una autopista despejada, otros pueden haberse encontrado con una retención o haber tomado una carretera secundaria. Esto fue lo que dio lugar a los anglosajones. Hicieron un juego fonético con las siglas World Wide Web, red de amplitud mundial, diciendo que en muchos casos se trataba de la World Wide Web, red de la espera mundial. Para no olvidar, la diferencia entre red e Internet es que una red puede conectarse con otra, o con otro conjunto de redes ya conectadas entre sí para formar una red mayor. Y el Internet es un conjunto de redes interconectadas a escala mundial. Ahora seguiremos con el tema topología física y lógica de las redes. La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras: físicas y lógicas. Empezaremos por las físicas. La topología física se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los dispositivos finales y de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrellas, así como la figura que tenemos al lado. Entre las topologías físicas se encuentran bus, anillo, estrella, estrella extendida, mallas y árbol. Para empezar, iniciaremos con la topología de bus. Valga la redundancia, la topología de bus, como en la imagen, tiene un solo canal por el cual se transfieren los datos. Si ese canal llega a fallar, entonces pues ninguno de los dispositivos se podrá conectar o podrá enviar el mensaje. ¿Cómo funciona esta topología de bus? El dispositivo que va a enviar el mensaje le envía un mensaje a cada uno de los dispositivos en esa red, y el que reciba el mensaje pues le responde, pero de igual manera envía a todos los dispositivos de la red, lo cual genera congestión en la red y lentitud. Por eso esta topología de red está obsoleta. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Si bien envía el mensaje a un dispositivo, envía el mensaje al otro dispositivo y finalmente envía al dispositivo que queda. Para las demás topologías físicas los dejaré con el siguiente video.
Vamos a hablar de la topología de anillo. En esta topología de anillo, pues como ven en la imagen, están interconectados por Ethernet y todos pues tienen un enlace, el equipo con el siguiente y así sucesivamente. Esta red funciona con token. El que tenga el token es el que puede enviar la información. Si este equipo está enviando la información, ningún otro puede enviar la información a menos que este termine de enviar pues lo que necesita enviar, valga la redundancia. Vamos a ver el ejemplo. Entonces él envía su dato y ahí sí el otro dispositivo podrá enviar la información. Así funciona. ¿Cuál es el problema? Que no pueden enviar al tiempo y que si el canal se daña o alguno de los dispositivos se daña o se desconecta por algún motivo, no va a haber conexión entre ninguno de ellos. Esta topología también está obsoleta. Vamos a ver la siguiente, que es la topología estrella, que esa es una de las que más se utiliza. En esta topología, cada dispositivo de red está conectado a un switch o tiene su propio canal, ¿sí? A un switch o un router, y a su vez pues este está conectado ya a otros dispositivos de red. Ellos pueden enviar su información al tiempo y nunca van a haber colapsos de red ni tampoco se va a saturar la red, de acuerdo pues a la configuración que ustedes lleven, como en el ejemplo. Si ustedes ven dos dispositivos, enviaron su información, llegaron a su destino y no hubo ningún inconveniente. Y como saben, cada equipo tiene su canal. Vamos a ver en la siguiente topología, que es la topología árbol. Esta topología árbol es muy parecida a la topología de estrella, simplemente que tiene ramificaciones. Un ejemplo claro para que ustedes lo puedan entender es, por ejemplo, aquí están los computadores conectados a un switch y este switch puede estar conectado a otro switch o a un router inalámbrico y ese router inalámbrico a su vez conecta otros dispositivos a la red. A esto se le conoce como árbol. El ejemplo es muy parecido al de estrella, se puede enviar información al tiempo, no va a haber colapsos, no se va a saturar la red. Y pues finalmente la red de redes se podría decir que es la red malla o la topología malla, la cual pues todos los dispositivos están interconectados con todos. En la vida real o pues con las imágenes ustedes no van a ver que el computador de nuestras casas pues esté conectado o yo vea que tiene varias ramificaciones, no, él está conectado a su switch del proveedor, el módem del proveedor, el proveedor a su vez está conectado a un switch afuera y este a su vez a un router y así sucesivamente hasta que se genera pues ya la red que conocemos, que es la red de internet. Este es como un ejemplo claro más o menos de cómo sería una red malla, que pues para no alargar tanto sería la misma red de internet, que pues si ustedes ven todos tienen conexiones en todas direcciones y pues estos dispositivos de acá son los que se encargan de enviar el mensaje por la mejor ruta o la ruta más corta y si alguna de las rutas falla pues entonces él busca otra ruta así sea un poco más lejana, pero pues lo que le importa a estos dispositivos o a la red en sí es que llegue el mensaje a su destino. Vamos a ver el ejemplo. Si ustedes ven, pues pueden enviar simultáneamente mensajes y van a llegar a su destino sin ningún inconveniente. Esto sería todo por parte de las topologías físicas. Ahora seguiremos con las lógicas. La topología lógica se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio determinista y no determinista. Veamos la figura 2. La capa de enlace de datos ve la topología lógica de una red al controlar el acceso de los datos al medio. La topología lógica influye en el tipo de entramado de red y el control de acceso al medio que se utilizan.
Para dejar más en claro que la topología lógica es la que se refiere al método que utilizan los hosts para acceder al medio y comunicarse entre ellos a través de la red. Ahora veremos las diferentes topologías lógicas que existen. Topología punto a punto. Es la tipología más sencilla porque solo consiste en la conexión directa de dos terminales mediante dispositivos intermedios, formando un túnel virtual en donde el medio está disponible solo para los dos hosts. Topología de acceso múltiple. Esta tipología se caracteriza porque todos los equipos comparten en el mismo medio, escuchando las peticiones lanzadas desde cualquier equipo para lograr una eficiente comunicación. Cada equipo tiene una dirección MAC, Media Access Control, que sirve para identificar cuál es el equipo fuente y cuál es el equipo de destino. Si un equipo recibe una petición pero no pertenece a él, pues no responderá. El ejemplo más común es el Ethernet. Topología en anillo. En esta tipología, para poder controlar el acceso a la red, se transmite un token a cada equipo. Cada equipo, al recibir ese token, tiene derecho a enviar datos por la red. Si no tiene nada que enviar, sencillamente envía el token al siguiente equipo. Una red que utiliza este sistema de transmisión es Token Ring. El Ethernet. Cada host envía sus datos a todos los otros hosts conectados al medio físico en la red. No hay un orden de transmisión de datos. El primero en acceder al medio es el primero en transmitir. En este video que se presentará a continuación, mostrará cómo funciona y algunas de las ventajas del Ethernet. Para conseguir enviar estos datos es necesario que se fragmenten en pequeñas fracciones, lo cual es denominado conmutación de paquetes. Gracias a ello se evita que los datos se superpongan, contando cada uno de estos paquetes con una información concreta que será la que permita al propio paquete saber dónde se tiene que dirigir. Básicamente, una conexión a Ethernet es una conexión de red mediante cable, mientras que una conexión Wi-Fi es una conexión de red de forma inalámbrica. La diferencia principal entre el Wi-Fi y Ethernet es la velocidad de conexión y la fiabilidad, ya que el sistema inalámbrico puede resultar muy cómodo, pero tiene considerablemente la conexión más lenta. Esto es en brevedad lo que es Ethernet. Muchas gracias. Token Ring. Aquí se controla el acceso al medio utilizando un testigo electrónico que se pasa a cada host. Cuando un host recibe el testigo, puede transmitir datos si los tiene. Si no, entonces pasa el testigo al siguiente host. Para que quede bien entendido el funcionamiento del Token Ring, los dejo con el siguiente video.
Diagrama de topología lógica. Es un diagrama en donde se especifica el tipo de dispositivos utilizados en la red, los puertos en donde se conectan los medios de red y el direccionamiento IP. Este diagrama ayuda a entender la forma en la que viaja el flujo de información en una determinada red o en varias de ellas. Esto sería todo por las topologías lógicas. Para finalizar los temas de este webinar, lo concluiremos con el modelo OSI. Es el modelo de interconexión de sistemas abiertos. OSIS, por sus siglas en inglés, es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional de Normalización ISO, que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen usando protocolos estándar. En resumidas cuentas, el modelo OSI proporciona a los diferentes sistemas informáticos un estándar para comunicarse entre sí. El modelo OSI se puede entender como un lenguaje universal de comunicación entre sistemas de redes informáticos, que consiste en dividir un sistema de comunicación en 7 capas abstractas aplicadas en vertical. Cada capa del modelo OSI tiene una función específica y se comunica con las capas superiores e inferiores. Los ataques de DDoS se dirigen a capas específicas de una conexión de red. Los ataques a la capa de aplicación se dirigen a la capa 7, mientras que los ataques a la capa del protocolo se dirigen a las capas 3 y 4. Antes de ver cada capa, seguiremos por qué es importante el modelo OSI. Aunque la red moderna de Internet no se adhiere estrictamente al modelo OSI, más bien al conjunto de protocolos de Internet más sencillo, este continúa siendo muy útil de cara a la resolución de diversos problemas de red, tanto si se trata de una persona que no puede acceder a Internet utilizando su portátil o la interrupción de una página web, que impide el acceso a miles de usuarios. El modelo OSI puede ayudar a reducir el problema y aislar la fuente del mismo. Si el problema se puede reducir a una capa específica del modelo, se puede evitar mucho trabajo innecesario. Ahora sí, seguiremos por la explicación de cada nivel. Ahora bien, el modelo OSI. Como antes ya habíamos visto, los protocolos de red, así como nosotros, tenemos un lenguaje y unas formas estándar para comunicarnos. Las redes también tienen que tener una forma estándar de comunicarse, y es a esto lo que llamamos el protocolo. El protocolo abarca varios niveles, desde el nivel físico hasta el nivel de aplicación. Es por eso que el modelo OSI es el más común de protocolos de red, que se subdivide en varias fases o niveles que veremos a continuación. De menor a mayor nivel tenemos el nivel físico. Este nivel se encarga de enviar los paquetes de información de un ordenador a otro, es decir, controla la conexión entre dos ordenadores, y también a nivel físico, ya que al fin y al cabo lo que va por el cable son señales eléctricas digitales de un determinado voltaje. Ahora, el nivel de enlace de datos se encarga de determinar la forma en la que los datos se envían para su correcto entendimiento y contiene un método de detección de errores para asegurar que todos los paquetes que enviamos a un ordenador, éste los reciba. Seguimos con el nivel de red. Se encarga de ponerle un destino a la información que enviamos y saber por dónde tiene que pasar. Esto para que llegue a su destino, es decir, se encarga del direccionamiento del destino y del ruteo de la información. Seguimos con el nivel de transporte. El nivel de transporte simplemente mantiene la comunicación entre los dos equipos. El nivel de sesión. La función de este nivel era el acceso a una terminal remota, es decir, nos permitía que un ordenador remoto pudiera acceder a nuestra consola de comandos. Por penúltimo, tenemos el nivel de presentación.
Contiene funciones necesarias para que los programas representen textos o imágenes. Finalmente, el nivel de aplicación son los programas que hacen uso de la red, pudiendo, por ejemplo, ser un servidor FTP, un servidor de impresión de correo electrónico, un servidor web, etc. Pues bien, este es el protocolo que actualmente no tiene ninguna utilidad directa, pero es la base de otros protocolos muy usados como el TCP. Para finalizar, ¿cómo transitan los datos a través del modelo OSI? Para que la información legible para los usuarios se pueda transferir a través de una red de dispositivo a otro, los datos deben de atravesar las 7 capas del modelo OSI que acabamos de ver en orden descendente en el dispositivo emisor y luego en orden ascendente en el extremo del receptor. Un ejemplo, el señor Cooper quiere enviar a la señora Palmer un correo electrónico. El señor Cooper redacta dicho mensaje en una aplicación de correo y después le da enviar. Su aplicación de correo pasa entonces su mensaje a la capa de aplicación y esta elige un protocolo SMTP y pasa los datos a la capa de presentación. La capa de presentación comprime entonces los datos y los pasa a la capa de sesión, que será la que inicie la sesión de comunicación. Los datos llegarán entonces a la capa de transporte del emisor y serán ahí segmentados. Después estos segmentos serán rotos en trozos más pequeños, paquetes en la capa de red y en trozos aún más pequeños, tramas, en la capa de enlace de datos. Entonces la capa de enlace de datos enviará las tramas a la capa física para que puedan ser convertidas por esta en una secuencia de bits, formada por unos y ceros, que viajen a través de un medio físico, por ejemplo, un cable. Cuando el ordenador de la señora Palmer reciba la secuencia de bits a través de un medio físico, por ejemplo, su Wi-Fi, los datos viajarán a través de las mismas series de capas, solo que ahora en su dispositivo y en orden inverso. Primero la capa física convertirá la secuencia de bits en tramas que pasarán a la capa de enlace de datos. Segundo, esta capa ensamblará las tramas para formar paquetes que puedan utilizar la capa de red. Tercero, la capa de red creará segmentos a partir de tales pequeños y los paquetes posteriormente enviará a la capa de transporte. Por último, la capa de transporte convertirá tales segmentos en trozos de información. Los ahora ya datos pasarán a la capa de sesión del receptor y esto a su vez los hará llegar a la capa de presentación. Después pondrá fin a la sesión de comunicación. La capa de presentación eliminará entonces la compresión y pasará 2 datos brutos a la capa de aplicación. Por último, la capa de aplicación suministrará datos legibles por humanos al software de correo de la señora Palmer, a fin de que ésta pueda leer en la pantalla de su portátil el correo del señor Cooper. Con este ejemplo terminamos el tema del modelo OSI. Con esto finalizamos todos los temas del webinar. A manera de resumen, dejaremos los conceptos más importantes y mostraremos las referencias bibliográficas. Sin más nada que decir, hasta la próxima.